18 minutos, martes 3 de junio, estamos compartiendo Bonavita en 530, estamos en la radio de las madres, 11 32 000 530, el WhatsApp para nuestros oyentes. Venite si estás en la PC, en el televisor, en casa, querés verlo por streaming, estamos en el canal Somos Radio AM 530, se suma a esta mesa como todos los martes, Atilio Borón. No sabemos cómo vamos a hacer para optimizar los siguientes minutos, porque la verdad que hay un montón de temas y vamos a arrancar por México. Sí, creo que hay que arrancar con México, porque la verdad que fue una elección muy importante, una gran innovación. La prensa en general, bueno, que sabemos que la prensa hoy en día está casi por completo dominada por los intereses de la derecha a nivel mundial, no solamente en Argentina, ha subestimado la importancia de lo que pasó en México. Te dicen, bueno, pero apenas participó el 13% del padrón electoral. Bueno, eso tuvo una muy baja participación, es cierto, ¿no? Sí, pero fue mucho más, porque vos no podés comparar con el total del padrón electoral, sino, por ejemplo, compararlo con la gente que participó en la última elección presidencial. Y entonces cuando vos haces ese cálculo, digo, porque hay otros que no participaron, porque bueno, ya no. ¿Y cuántos participaron en la última? Y bueno, 60 millones. Entonces estamos hablando de que la gente que concurrió a votar, en una votación muy difícil, porque había 5 papeletas distintas y tenías que votar por la gente de la Corte Suprema, de la Corte Distrital, fiscal, etcétera. Requería, digamos, un esfuerzo del ciudadano muy fuerte, de la ciudadana. Es un 22% de la gente que fue y participó en la elección presidencial de hace menos de un año, exactamente un año, mejor dicho. Claro. Entonces, ¿es poco? Sí, es poco, pero no es apenas un 13%. Uno de cada 4 mexicanos o mexicanas se manifestó. Primero, ese dato importante. Segundo, la negación de la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus jueces. Es decir, ¿por qué razón? Si vos, un ciudadano o una ciudadana, puede elegir un presidente, un gobernador, un alcalde, un legislador, ¿no puede también elegir el ciudadano o la ciudadana que va a administrar la justicia? Sí. Digo, esto es una cuestión realmente, es tener un enclave antidemocrático en un sistema democrático donde vos elegís presidente, elegís legisladores, senadores, diputados, pero la Corte Suprema la eligen otros, ¿verdad? Entonces me parece que, claro, tiene sus bemoles. Yo sé que no es una respuesta fácil, pero me parece muy importante que haya habido una consulta. Yo personalmente hubiera preferido que hubieran reducido, ¿no es cierto?, el alcance de esta participación a la Corte Suprema, al Cortes de los Estados, etcétera, y no tanto. Pero bueno, había un hecho objetivo y real, es que el Poder Judicial en México se convirtió en el obstáculo más importante a la política de transformaciones sociales de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Sí. O sea, es un Poder Judicial que no está administrando justicia, sino que está asumiendo un papel activo como opositora. De todas maneras, me imagino que para muchos es un mal ejemplo, ¿no? Hablar de un país que somete al voto popular la elección de jueces. Imagínate en Argentina, eso es escandaloso. Un escándalo más. Bueno, defienden sus privilegios, digamos, ¿no? No va a ser muy difundido este tema. Pero vos fíjate que nosotros damos motivos de escándalo permanentemente. Sí, es la única Corte Suprema del mundo con 3 miembros y 3 varoncitos. Esto no se consigue, es como el dulce de leche, no se consigue fuera de la Argentina. Entonces Argentina no puede escandalizarse ante nada, sobre todo cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasó en México con la presidenta de la Corte Suprema, que es esta señora Norma Piña, que asumió la bandera del ataque a las políticas de López Obrador de una manera totalmente desembosada. Otro que Lorenzetti. Lorenzetti es un niño de pecho al lado de esta Norma Piña, que coordinada además sus políticas con la Embajada de los Estados Unidos. Un señor Ken Salazar, es el embajador de allá, y que se opuso sistemáticamente a varias políticas centrales del gobierno de López Obrador. Y el vocero, la vocera de la embajada era esta señora. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, acá por lo menos tienen cierto disimulo, ¿no? No es que no tengan llegada a la embajada, también la tienen. Nuestros jueces también se forman en Estados Unidos. Totalmente. Pero tienen el decoro de tratar de que permanezca lo más subterráneo posible. Claro, porque es demasiado
Arango que aparezca hablando en nombre de los intereses americanos. Esta mujer lo hizo, ¿no es cierto? Además, el embajador americano... Pero yo prefiero que sea explícito, Claro, todas las... No lo esconden. Sí. No, es preferible. El embajador Ken Salazar, que como mucha gente viene de origen, son familias migrantes mexicanas de décadas, ¿verdad? Dijo que la reforma del Poder Judicial o poner en manos de la población mexicana la decisión de los jueces, etcétera, atentaba contra la democracia y contra los intereses comerciales de Estados Unidos y México. O sea, ante eso, evidentemente haces una consulta popular y llamás. Y bueno, uno podría decir, acá en la Argentina tendríamos que hacer algo así, ¿verdad? Una consulta popular, por último, que sea no vinculante, pero que te diga, ¿está usted satisfecho con el funcionamiento del Poder Judicial, con la Corte Suprema de la Nación? Ustedes saben de que la justicia argentina es de las instituciones, junto con el sindicalismo, lamentablemente, el sindicalismo de los gordos, ¿no? Son las dos instituciones más desprestigiadas en las encuestas que se hacen sobre la aprobación popular. Bueno, entonces, acá podríamos haber hecho algo así, ¿no? Sí, totalmente. Un poder judicial corrupto, ¿verdad? Una familia judicial, escúchame, llegó a haber un caso, se me perdió, yo lo había visto en un medio mexicano, ¿verdad? En donde había un juez que tenía más de 70 familiares, directos o indirectos, metidos en la justicia. Una pyme. ¿Cómo tenés tantos familiares, además, viejo? Yo tengo 3 primos, no tendría ni capacidad de meter tantos. Impresionante, ¿no? Ahora digo, ese fenómeno también se da acá en la Argentina. Sí, claro. Esta señorita, digamos, jueza de la causa Maradona. Hija de juez. Hija de jueces, digo. Entonces, me parece que la iniciativa esa de México es una iniciativa muy importante, no hay que desvalorizarla, habrá que ver cómo sigue, fue muy difícil, yo creo que hubo un error estratégico, le preguntaron demasiadas cosas a la gente, pero igual el hecho que hayan ido a votar, ¿verdad? Prácticamente 1 de cada 4 de los que votaron en la elección presidencial, me parece que es realmente un signo alentador. Bien, ¿no? bien, me gusta esa perspectiva, y aparte, qué interesante, ¿no? Porque si tienen que hacer campaña, los obligas a exponerse un poco, hablan, sabes por dónde van, qué piensan, ¿no? Democratizar la justicia, bueno, tema pendiente para nosotros. Quiero preguntarte, Atilio, te estaba esperando, quiero saber qué pasó con Ucrania, que con estos ataques a Rusia, digamos, renueva bríos antes de la cumbre que será mañana. El diálogo ya empezó el diálogo. Ya empezó, es ahora. Sí. No hay comunicación oficial de que hayan encontrado un acuerdo, pero bueno, es otra de las instancias de diálogo. Mira, yo creo que esto demuestra claramente que la guerra no es entre Ucrania y Rusia, sino entre la OTAN y Rusia. Es decir, básicamente la conclusión que uno puede sacar, esa operación es una operación de altísima escuela que solo lo puede hacer un ejército que esté muy bien preparado, muy bien entrenado, una red de espías muy grande. Drones, etcétera. La entrada de esos camiones con un doble techo, de lo cual... Entonces, ahora, ¿qué es lo que augura esto, a mi manera de ver? Primero, un endurecimiento en la discusión que están teniendo en Estambul. Segundo, lo más probable es que Rusia redoble sus ataques en contra de Ucrania, que hasta ahora había tratado de mantenerse al margen a los blancos civiles. Yo creo que eso seguramente, no sé si lo van a mantener, es muy posible de que haya una escalada muy, muy, muy violenta, porque realmente hicieron un daño bastante significativo a la Fuerza Aérea Rusa. Pero la Fuerza Aérea Rusa no es el dispositivo más importante, el más importante son el tema de los misiles. Pero esto lo que sí claramente va a embarrar mucho la cancha, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. La OTAN no quiere que haya acuerdo, Estados Unidos tampoco quiere, Estados Unidos, no Trump, porque para Trump esto le ensucia toda su negociación con China, pero para el Estado profundo norteamericano, o sea, la élite de poder que está abajo, ¿no es cierto? No los tipos que aparecen como los elegidos, es ese grupo que está muy ligado a la industria militar, quiere que siga la guerra y tiene como objetivo fundamental desangrar a Rusia. Esto lo escribieron en el año 1992, un señor llamado Paul Wolfowitz dijo: Rusia es demasiado grande, siempre, cualquiera que sea su régimen político, quien quiera que sea su gobernante, va a ser un obstáculo para los intereses de Estados Unidos en Eurasia. Lo que hay que hacer con Rusia es aprovechar que es un cúmulo de nacionalidades, fragmentar a Rusia en 10, 15, 20 países independientes. Y de esa manera Estados Unidos podrá avanzar
en su agenda en Eurasia, pero con una Rusia unificada así, imposible. No le encontraron la vuelta. Con Ucrania tienen un instrumento muy fuerte, claro, sacrifican al pueblo ucraniano. Estos sinvergüenzas lo que hacen es usar a los ucranianos como carne de cañón, porque al fin y al cabo mueren soldados ucranianos, mueren civiles ucranianos, mueren también gente en Rusia, crean problemas en Rusia, pero sorprendentemente la economía rusa es la mejor economía en el contexto europeo, la que más ha crecido a pesar de las sanciones. Déjame que te sume un dato más, Atilio. Hace muy poquito, 1 hora y media, Ucrania bombardeó el puente que une Crimea con la Rusia territorial, no, la península de Crimea con la Rusia territorial, así que bueno, refuerza lo que viene diciendo Atilio de la escalada, que por un lado continúa con su retórica belicista, mientras se sientan a discutir en la capital turca. Claro, ya lo habían, ¿te acordás que habían atentado contra ese puente muy al inicio de la ocupación militar rusa? Lo reconstruyeron, no sé cómo habrá quedado ahora, pero lo que esto te quiere decir es que acá entramos en una fase de intensificación de la guerra y en donde las chances en que por error o por designio explícito estalle una tercera guerra mundial. Es lo que mucha gente está diciendo, expertos en todo este asunto, porque está jugando muy, muy al límite, ¿verdad? Y de repente ya, a ver, Inglaterra, me decían de que están preparando a la gente para tener un kit de supervivencia en caso de un ataque nuclear. Y lo están distribuyendo, también lo están haciendo en España. Uf, esto es una cosa de locos, ¿te das cuenta? Totalmente. Además, pensar que si hay un ataque nuclear te vas a poner a salvo con un kit de supervivencia, con agua, una linterna, es una estupidez reverenda, pero esto habla al punto hasta el cual se manipula la opinión pública europea en contra de Rusia y a favor, por supuesto, de los Estados Unidos y la OTAN. 13:20 minutos, el maestro Atilio Borón, como todos los martes, acompañándonos, dándonos un pantallazo. Pasamos por México, pasamos por Rusia, por Ucrania. ¿Qué tal si aterrizamos en la tercera sección? ¿Qué te parece? La tercera sección, bueno. De la provincia de Buenos Aires. Es la más numerosa, la más ¿Sabés que estoy mirando que están ahora en danza? Porque claro, había cierta expectativa de la Libertad Avanza y del PRO sobre cuáles iban a ser los nombres, cómo iban a avanzar. Están esperando que termine el peronismo de definir su estrategia, pero ya que Cristina haya blanqueado que efectivamente va a ser candidata, parece que apura que empiece la danza de nombres sobre quiénes podrían competir con Cristina. Es una pregunta, ¿no? No sé si alguien tiene ocurrencias por acá, pero los nombres que están en danza. A ver. Nahuel Sotelo. El secretario de culto, un hombre muy cercano. Razón, es el de culto que dice que está saliendo, ya venía trabajando ahí. Un hombre muy cercano a toda la runfla esta del Gordo Dan y de Santi Caputo. De culto y civilizaciones, ojo. El cargo de él es de culto y civilizaciones, lo cual es otro mamarracho que nunca había visto yo en mi vida. Macarena Alifraco, yo necesito saber quién es. No tengo idea quién es. Ok, googleala. Macarena Alifraco. El Gordo Dan es el otro. Ajá. Ahora tengo algo para decir del Gordo Dan. Los tres de Santi Caputo. Esta Macarena Alifraco también es hija del legislador porteño Edgardo Alifraco. Mirá vos, bueno, es probable que esto que estoy citando obedezca también a las pulseadas internas que tienen, que están muy, pero muy candentes, porque la gente de Santi Caputo quiere encontrar lugares, y ¿se acuerdan cuando presentaron las Fuerzas del Cielo que decían, nosotros tenemos que ir a las listas? Estaba el Gordo Dan y demás, y que después fueron quedando afuera sistemáticamente en todos lados, y esto generó muchas broncas. De hecho, dicen que todas las denuncias que se desencadenaron en PAMI y ANSES tienen que ver con esas broncas internas, ¿no? A la lista del supermercado terminó yendo porque una de sus jugadas también era Ramiro Marra, acá en la ciudad de Buenos Aires, que le fue muy mal. Y Lucas Luna es otro de los nombres que tampoco tengo absolutos. Son todos absolutos. Un troll de redes sociales directamente. Debe ser. Traductor te ama, suena para. Son todos absolutos desconocidos, ¿no? Más allá del Gordo Dan. No, del Gordo Dan quiero decir esto, ya lo escuchamos a Atilio, por supuesto quiero saber qué ve de todo lo que sucedió en estas últimas horas. Del Gordo Dan quiero decir que me resulta... Me hace daño esta información, me hace daño. Que el tipo sea médico es lo primero que me hace ruido, porque ya sé que hay médicos de todo tipo, como todas las profesiones. El doctor Mengele era Mengele, médico, lo sé, pero y además que haya hecho su residencia, haya concluido su formación en el Garrahan, también me que hace muestre el título, porque ahora es un tipo que está muy exultante con el ataque, ¿no? Están, ustedes saben, operando en todo sentido en contra de los residentes del Garrahan, hicieron cuentas falsas, recrearon
crearon charlas, supuestas charlas de WhatsApp falsas también. Y cuando en redes sociales en estos días le dicen a Dan, al gordo Dan, a Parisini, que él estuvo allí, que también se le bancó a él en el Garrahan, él postea una respuesta, bueno, insultando a la persona que lo señala, y dice, y lo admite, dice: yo fui residente durante el gobierno de Alberto, con 1000% de inflación en 4 años, el sueldo en los hospitales nacionales llegó a ser de $300 en términos reales. Bueno, vos cerraste bien el orto, le dice quien le escribe, ¿no? Ahora está más o menos $700 y dicen que lo van a equiparar a los residentes de la ciudad, o sea, $1000 en términos reales. Por lo tanto, bueno, no me vengas a hablar, pero lo que quiero sacar en limpio. Bueno, obviamente la comparación es una comparación que es muy engañosa, porque con este sueldo puedes comprar mucho menos de lo que podía comprar él en ese momento cuando era residente. Digo, tipos desagradecidos, porque obviamente le pagaban como se le paga a los residentes, pero le debe su formación a las instituciones públicas como el Hospital Garrahan, y ahora están con la motosierra en la mano tratando de liquidarlo. Así que me parece, bueno, muy pero muy lamentable. Déjame que te sume un dato chico. Perdón, una beca de genética pediátrica. Bueno, mañana y pasado hay paro de becarios, que sepamos que becario no es lo mismo que un residente. Okay. Él fue becario, por lo visto, no fue residente. Exactamente, trabajan con alta complejidad, son intensivistas, cardiólogos infantiles, son gente que ya tiene su título de pediatra y que hace una segunda especialización, ¿no? En esta idea de que el gobierno solo quiere negociar por la parte con los residentes. Bueno, mañana y el jueves también van al paro los becarios para pedir, para denunciar el 50% de pérdida de su salario y piden un incentivo por alta complejidad. Bien, aterrizo otra vez en la provincia, el anuncio ayer de Cristina, la entrevista con Cristina, el anuncio de Cristina, las dudas con respecto a si habrá diálogo, habrá mesa, habrá foto, ¿no? Esto que parece una necesidad que se impone de verlos a Cristina y a Axel. Mira, yo creo que por mero instinto de supervivencia política tienen que empezar a trabajar juntos, porque si no van a perder todos. Esa es la verdad. Porque además me parece a mí de que estando desdobladas las elecciones, está muy bien que Cristina se presente en la tercera sección electoral, va a ser elegida como legisladora provincial, pero si eso no es acompañado luego por un protagonismo muy grande en la elección nacional, al mes siguiente, creo que nos encaminamos hacia una catástrofe, porque la derecha se va a unificar. La Libertad Avanza y el PRO finalmente en provincia han hecho los números. Ellos saben muy bien que si se unen hoy en día ante un peronismo dividido, un campo nacional y popular dividido, con sectores además sueltos que andan por ahí, evidentemente la unidad es un imperativo categórico. Y entonces la idea sería, bueno, Cristina haciendo campaña en la elección provincial, pero también en la nacional. Claro. Sería terrible que se apartara de la elección nacional y dejara que ahí la compitiera solo Kicillof. Eso primero. Segundo, creo que una de las cosas que ella dijo ayer, la necesidad de una reforma constitucional. Es cierto. Lástima que no se hizo cuando teníamos ambas cámaras mayoría y quórum propio en el 2011. Menos mal que ahora llegó Cristina a esa conclusión, pero bueno, como se dice, es un poco tarde ahora, va a ser difícil, ¿verdad? Y yo personalmente tengo dudas acerca de la elección de todos cada 4 años. ¿Sabes por qué? Porque si vos tenés para los que no lo escucharon, Cristina dice eso, que no tenemos que tener elecciones cada 2 años, sino como ocurre ya en otras provincias, que sean cada 4 y punto, y elegís todo, ¿no? No tenés intermedias. Pero el tema es que vos, si tenés una elección intermedia, tenés elementos, si te organizás como una fuerza política seria, para parar a un gobierno que está gobernando mal, por ejemplo, como este. Claro. El problema que tenemos nosotros hoy no es que hay una elección dentro de 4 o 5 meses o 3 meses, sino de que tenemos todo el campo de la oposición al régimen de Milei completamente desorganizado. Pero vos, una elección de medio término te da un instrumento para parar un gobierno que está gobernando mal. Sí. Al mismo tiempo te condiciona cuando sos gobierno para el ejercicio de políticas, porque estás muy marcado por los tiempos que te impone la propia elección intermedia. Absolutamente, pero yo creo que a la larga, si vos tenés una oposición bien organizada, sabés que al cabo de 2 años, si el tipo empieza a ser
las barrabasadas como está haciendo podés frenarlo. Digo, si tuviéramos una oposición bien organizada que ganara abrumadoramente, ¿verdad?, en la provincia de Buenos Aires ahora en octubre, bueno, otra cosa sería para el gobierno de Milei. Entonces el tema es menos ese. Y el otro tema que me parece que ya dejó pendiente es el tema de la deuda externa. Yo creo que el tema de la deuda externa es un tema que hay que encarar seriamente. Lo que ella planteó, personalmente creo que no tiene mucho vuelo, mucha capacidad. Digo vuelo en el sentido de que pueda realmente ser una solución, porque el problema grave que tenemos en la Argentina, porque ella dice, bueno, nos tendrían que haber prestado no más a lo que nos correspondía, y ahí tiene razón, 13.000 millones de dólares. Dice, y el resto, bueno, yo creo que el resto lo que hay que hacer es plantear la ilegitimidad de la deuda externa argentina, por incumplimiento de las normas del Fondo Monetario, por incumplimiento de la legislación argentina y de la Constitución argentina. Coincido totalmente, ¿no? Porque hasta acá el peronismo siempre dice somos los pagadores de deuda. Viene la derecha en deuda, nosotros venimos, pagamos, somos buenos pagadores. En algún momento hay que plantearse eso y dejar de ser buenos pagadores y buenos peleadores en todo caso. Y además acá tenés la Argentina, Alejandro Olmos Gaona, que es uno de los máximos expertos mundiales en el tema de la deuda externa. Tenés también a la gente del Comité por la Anulación de la Deuda Externa, que tiene su sede en Bélgica. Eric Toussaint, que es muy amigo de la Argentina, junto con Alejandro Olmos Gaona, son los dos grandes cabezas por el tema de la deuda, que tienen una estrategia. La estrategia es llevar esto a los estrados judiciales internacionales y ponerte a salvo de las represalias de Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional. Si la Argentina se incorpora al BRICS, tiene muchas chances de hacer eso, pero bueno, con este gobierno de mamarracho que tenemos, no se hace. Dinamitó esa posibilidad. 13:30 minutos. En el próximo bloque vamos a hablar de la salada, y yo pensaba hoy, bienvenidos a la época en la que los evasores, los tramposos son héroes y los laburantes son delincuentes, ¿no? Porque básicamente eso es lo que está sucediendo. Hoy vi un caso de Santa Rosa que no puedo creer realmente. En Santa Rosa el Uber no está todavía instalado de todo. Entonces, si vos estás haciendo un viaje de Uber, puede pasar que en un operativo te frenen. Te detengan. Bueno, lo que pasó es que en un operativo de tránsito pararon a una chica en una moto que venía con un acompañante. Estimo que le deben, porque ¿cómo se dieron cuenta que era Uber? Obviamente porque tenía la aplicación descargada, están buscando eso. Tenía todo en regla, tenía los permisos, la RTO, cascos, etcétera, pero no solo le secuestraron la moto, que es con lo que come a diario, sino que le van a cobrar aparentemente una multa de 1,5 millones de pesos. Eso, es decir, probablemente no pueda pagarla o no pueda retirarla. Esto generó como mucha indignación. Entonces, es castigar el que está tratando de rebuscarse un mango en una situación tan complicada como esto. Por parte de la política es no entender también lo que está pasando, ¿no? Lo decía Cristina ayer, la vara distante con aquellos que pueden blanquear hasta 50 millones de pesos y poner empleados en negro, y aquel que se rebusca con un puestito en la salada. Vamos a hablar de todo eso después de la tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.